Está probado por la experiencia que el despotismo no es particularidad de determinada ideología ni de ningún sistema de gobierno. Cualquier idea consagrada en mito, elevada a la categoría de verdad absoluta, es capaz de convertirse en fuente inagotable de despotismo. No obstante, siempre nos resultará curioso ver ejercer la tiranía en nombre de la libertad. Nunca trabajé para ser juez, qué sé yo. Bueno, he vivido de eso, trabajo de eso. Reitero muchas veces, me dicen, ¿vos sos juez? No, yo trabajo de juez, no, yo soy yo. No nos confundamos, ¿no? La República Argentina, que jamás sufrió la humillación de una invasión extranjera, siente desde septiembre de 1955 una extraña sensación de país ocupado. Estando vivo me hacen decir algunas cosas, no sé lo que pasará mañana, ¿no? A veces digo, mejor no escribir, pero claro, mirá las que le hicieron decir a Cristo y nunca escribió nada, o a Buda, o a... Claro, no, tampoco esa es la solución, ¿no? Las armas que el pueblo entregara a los militares para su defensa se han vuelto contra el pueblo mismo. Y mientras le apuntan, un grupo de fanáticos exacerbados por el odio se dedica a la tarea de trastocarlo todo con el propósito de anular hasta el último vestigio de soberanía popular, eliminar los resortes defensivos de la economía y suprimir la justicia social modificando los términos de distribución de la riqueza en beneficio de la insaciable voracidad de la plutocracia. Mártires y verdugos, de Salvador Ferla. Esta es la casa en la cual llegué cuando tenía 2 años y, bueno, toda mi adolescencia y juventud la pasé aquí. Una casa que remodeló mi viejo en el año 50. Esta reja la hizo mi viejo a martillo. Nunca me alejé mucho del barrio. Viví muchos años en Caballito, pero del lado casi pegado a Flores. Y hace 10 años que vivo a 4 cuadras de ahí, que 2 cuadras de la escuela primaria a la que fui. En un barrio bajo, ahí enfrente vivía un pibe que jugaba conmigo. La gente sacaba las sillas a la calle, tomaba cerveza en verano. Sí. Cambió un poco. Marta, la secretaria de la comunidad se llama Marta. Todo caso le con el teléfono. Bueno, soy hijo único, de modo que mi viejo, que era un industrial casi artesanal, digamos, se dedicaba a fabricar criques, gatos a cremallera y material para cantera. En el Colegio Nacional fui tomando interés por la cosa política, por la historia, por toda una... En aquellos años las carreras humanistas no tenían el mismo desarrollo que tienen ahora. Existían, pero no tenían la misma significación. Y por otra parte, provengo de una familia de clase media, de modo que necesitaba una carrera que me diera una salida laboral. Entendí que lo más cercano a las disciplinas humanistas era el derecho. Empecé y al cabo de un año me interesó particularmente el derecho penal. Y a partir de ahí, me fui metiendo en algo que había entrado y no sabía muy bien qué era. Requiere otro cruce. No quiero cruzar con nada. Pero no es para cruzar nada con nada, es para que lo pueda ordenar de esa manera. Necesito esto que lo podría hacer en fichas, y voy a hacerlo en fichas, una computadora. No fui un alumno brillante en la facultad porque trabajaba en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y tuve la suerte de conseguir una beca que me permitió irme a México a estudiar criminología. Luego me agarró el 68 mexicano y pasaban cosas graves.
Si bien acá estaba Onganía, bueno, allá me desaparecían alumnos de las clases, ¿no? Y entonces decidí volver. Había dos actividades que se superponían. Sí, yo tengo el jueves a las 12 y en eso se me abrió la oportunidad de ser juez de cámara de juicio oral en San Luis, en Villa Mercedes. Y dije, bueno, voy un rato mientras sale otra cosa. Bueno, otra cosa no salió nunca. Me quedé 7 años en San Luis, 5 en Villa Mercedes, 2 en San Luis como procurador general de la provincia. Es en el auditorio de Radio Nacional. Y bueno, nos va a mandar un libro para que lo tengas antes de la presentación. Estamos hablando años 73, 74, 75, años complicados. Y en el 75 la situación en San Luis se ponía difícil y me ofrecieron la posibilidad de venir a Buenos Aires como juez federal. Como era un inconsciente total, dije, vengo. Y sí, me nombraron juez federal, pasaban las balas por arriba, las bombas, la situación. Integré los últimos meses de la justicia federal del gobierno constitucional, antes del golpe. Una justicia federal que habría que reivindicar en muchos sentidos. Dentro de todo, creo que garantizamos lo que se podía garantizar en ese momento. Se dieron opciones de salida, se hizo lugar a habeas corpus, se declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de salida del país a país continental. Cuando llegó el golpe me degradaron a juez de sentencia ordinario y ahí me quedé. Y éramos pocos los que en la justicia nos dábamos cuenta y decíamos qué es lo que hay que hacer, qué pasa, qué situación intolerable estamos viviendo, ¿no? Eugenio Raúl Zaffaroni nació en 1940 y se graduó de abogado y escribano en la Universidad de Buenos Aires en 1962 con tan solo 22 años. Fue electo diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e interventor del INADI, donde comenzó una comprometida lucha contra la discriminación que trasladó a todos sus trabajos. Fue profesor y consultor en diversas universidades del país y de todo el mundo. Ha publicado 25 libros y cientos de artículos editados en varios idiomas. Gracias a una impecable carrera, de la que citamos solamente algunos de los innumerables cargos que tuvo, llegó a ser ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en la renovación propuesta por Néstor Kirchner. Zaffaroni es un ejemplo de estudio, constancia, ideología, trabajo y compromiso. Zaffaroni es un orgullo nacional. Hay toda una tendencia en el mundo de las clases políticas, al no poder resolver los problemas, mandárselos a la legislación penal. Eso va abriendo un modelo de Estado que ya no es el modelo de Estado de bienestar, el modelo de Estado social, sino que se va configurando un modelo de Estado gendarme. Realmente la palabra seguridad denota varias cosas, es polisémica y uno de los tantos sentidos que precisamente permite vincularla con el problema de los genocidios, el problema de las masacres. Seguridad como seguridad jurídica, lo veo como una tendencia, una peligrosa tendencia. Fundamentalmente está muy claro en Estados Unidos, está muy claro en Europa. La loca represivización que tienen los norteamericanos en este momento, que es totalmente ajena a la tradición de ellos, una cosa que tiene 30 años, ¿no? Pero eso que te indica que archivaron el estado de bienestar, el modelo Roosevelt, el modelo
welfare state, para pasar a un modelo Reagan-Bush, que es un modelo de Estado gendarme. Acá no hay más Estado social, acá no se incorpora a nadie, acá el que se quedó afuera, se quedó afuera. Y bueno, tenemos 2 millones de presos que son negros o latinos, ¿no? Cuando nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Quién hace esto? Esto lo hacen estados, nuestra dictadura. Un fenómeno de autocolonialismo, claro. Métodos de ocupación policial colonialista tomados de la experiencia colonialista francesa de Argelia, de Indochina, y traídos con el nombre de ideología de la seguridad nacional. En definitiva, a lo que llegamos es que el sistema penal y el poder punitivo protagonizaron los peores crímenes de toda la historia. Nunca nos replanteamos seriamente cuál es la función o qué modelo de policía necesitamos en un Estado de Derecho, ¿no? El último empujón a 2 presidentes se lo dieron fuerzas policiales, ¿no? Por ende, bueno, empieza a ser un peligro para la estabilidad política, ¿no? Los golpes de Estado ya no lo dan los militares, no dan las policías. Son diferentes, sí, ya sé, pero generan una situación de desestabilización, que espero que sí, que ahora vayamos a un modelo de policía y un modelo de seguridad pública distinto. Los medios tienen que construir la realidad, o mejor dicho, la realidad se nos construye a través de la comunicación. El grave inconveniente que hay en este momento creo que es el fenómeno de la televisión, que te da la imagen, y en la imagen tenés la sensación de que estás en contacto con la realidad. Pero el primer problema es que la imagen está cortada, porque como no tenés el contexto, no se ve qué pasó antes, qué viene después, ¿no? El otro problema es que la televisión te muestra imagen, y la imagen siempre es de cosas concretas, ¿no? Lo cual genera un bajo entrenamiento para el pensamiento abstracto. Nos idiotiza un poco, sí. Un pensamiento más bien de Villon, ¿no? Siempre el pensamiento de Villon posibilita un manejo, una construcción de realidad más ingenua, ¿no? Más, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Me da la impresión de que hay un pluralismo más amplio y que la creación de realidad por los medios no tiene la misma fuerza que podía tener hace 10 años. Creo que la gente desconfía de los medios. Y eso es sano, eso es sano. Bueno, guarda que yo estoy viendo un pedazo de realidad a través de esto que me muestran, pero vamos a ver cómo es la cosa en sí, ¿no? Por primera vez se ha puesto en cuestión la función de los medios, lo cual antes daba la sensación de que uno podía criticar cualquier cosa, partido político, dirigente, funcionario, iglesia, lo que sea, pero los medios no se podían criticar. Y hoy no, hoy cuidado. Buen viaje. Chao. Saltito. Los empresarios de medios en algún momento tienen que acordar alguna autolimitación. Elementales, no nada del otro mundo, pero bueno, hay algunos límites que no se pueden pasar. Cuando está en juego vida humana, cuidado. Es muy elemental, pero bueno, pero por elemental que sea, es muy grave la transgresión, ¿no? No estoy hablando de limitación en contenidos. Además, no sirve para nada. Eso no es información. No, el riesgo que existe es que en la medida en que no se haga eso y las infracciones a la ética en ese sentido, el traspaso de límites sea más
cada vez más frecuente. Y el riesgo que se corre es que siempre hay tipos que son partidarios de la censura, y entonces les vas dando alimento, hasta que un día te sacan un proyecto de ley y uno no tiene muchos argumentos para decirle no, esto no se puede hacer. Habría que confirmarlo con Fernando, no sé, cosas que se han reprogramado y así, un cambio de horario, ¿no? No, averiguo todo en este interín mientras usted está en la facultad, yo me ocupo de eso. Zaffaroni es reconocido por tener ideas que transgreden los pensamientos establecidos. Defiende con argumentos legales las luchas de las minorías y quizá ese sea su principal logro. Apoyó fervientemente la ley de matrimonio igualitario, al punto de decir que iría a una marcha del orgullo gay sin importarle lo que digan los medios. Continuando con su trabajo en pos de las libertades individuales, declaró que nadie debería ir preso por tener una planta de marihuana, y que en lugar de buscar drogas, la policía debería buscar armas. En su último libro va a fondo contra los medios de comunicación, argumentando que existe una criminología mediática vinculada a la idea de la inseguridad que estos tratan de imponer en la sociedad para sacar rédito político y fomentar un estado policial. Se lo ama o se lo odia, como las grandes mentes que construyen la historia. Nosotros como país subdesarrollado tenemos algunas ventajas, algunos inconvenientes, claro. Uno de los inconvenientes es que nadie puede vivir de la actividad académica, muy poco, no sé. En consecuencia, cuando te dedicas a lo académico en Derecho, tenés que tener algún medio de vida, que puede ser o la actividad profesional, que insume mucho tiempo, o la justicia, que el tiempo lo tenés un poco más acotado. De modo que eso que es un inconveniente, por otra parte, es una ventaja. A diferencia de los europeos o de algunos teóricos norteamericanos que se dedican exclusivamente a la academia y que nunca vieron un preso en su vida, nunca, o si vieron un expediente fue por accidente, pues se dedican a elucubrar en el cubículo de la universidad, nosotros tenemos la vivencia del derecho. Por un lado nos cambia la perspectiva, ¿no? Cuando hay algunos excesos teóricos decimos, bueno, cuidado, esto por dónde van, ¿no? Y por otro lado, permite un fenómeno que en Europa es raro. La renovación de la doctrina. En Europa llega a la jurisprudencia al cabo de una generación. Acá llega al rato, porque somos los que lo estamos haciendo, los que hacemos las sentencias. Entonces es una cosa, es un fenómeno distinto. Hay una inseguridad en cuanto a la ley penal que yo creo que no la habíamos tenido nunca, ¿no? No hay ni siquiera ediciones oficiales de la legislación vigente. De modo que los jueces caminan con ediciones comerciales que hacen las editoriales y que corrigen y van agregando con notitas y papelitos pegados. Y ya ha habido algunos casos de sentencias con leyes derogadas por errores. Sí, en semejante caos de repente se desplaza un error, ¿no? Hace 50 o 60 años mi abuelita más o menos intuitivamente sabía lo que era delito y lo que no era delito. Hoy no lo sabemos ni los profesores de Derecho Penal. Y eso es complicado. Esto estaba hecho acá en el fondo, eran... Sí, la estructura estaba, eran aulas. Porque acá había una academia que enseñaba por correspondencia. Y yo la conocía de afuera, la casa, ¿no? Y después la compré cuando estaban a punto de demolerla. Los agarró la crisis y pude comprar la casa. Una corte interesante porque, en definitiva, quedamos 7 personajes, y digo personajes en todo el extenso sentido de la palabra, que somos muy diferentes, ¿no?
diferentes en edades, diferentes en formación, diferentes en especialidad, diferentes en experiencia de vida, en procedencia. Es una corte heterogénea, digamos, pero creo que esa heterogeneidad y esa diferencia de cosmovisiones y de experiencias de vida es justamente lo positivo que hay. No me dedico a coleccionar libros, pero lo encontré una vez en una librería de viejos horripilante. Covarrubia, 1556. Las cosas más raras, bueno, de acá. Una nueva recopilación también del 1700. Bueno, nos encontramos con una serie de problemas heredados importantes y una serie de problemas que se habían generado en el país que estaban sin solución, ¿no? Toda la impunidad de los hechos de lesa humanidad, el corralito, en fin, no eran problemas simples lo que teníamos entre manos. Nos hicieron un regalo. Mire, esto no lo hicimos nosotros, estamos tratando de arreglarlo de la manera menos mala posible, pero... y bueno, creo que fuimos saliendo adelante. Pero lo que me preocupa es que, bueno, que los seres humanos pasamos, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas que creo que habría que institucionalizar, ¿no? ¿Por qué se produjeron ciertos problemas y en qué medida desde lo institucional se puede replantear un poco la ingeniería como para... no impedirlo, porque lo institucional nunca va a impedir fenómenos, es cierto, pero por lo menos dificultarlo, ¿no? En eso creo que tenemos que sentarnos a pensar las instituciones nuestras, ¿no? Si realmente son las mejores, y me parece que hay algunas que hacen ruido, ¿no? Creo que la Constitución es una especie de auto que, bueno, lo guardamos, después lo sacábamos un rato, lo volvíamos a poner para que no se descargue la batería. Y ahora que hace casi 30 años que funciona, ya que está en ruta, bueno, me parece que hace algunos ruidos. Y habría que empezar a pensar cómo repararlo o cambiarle algunas piezas. Yo nunca aspiré a ser ministro de Corte, no era mi aspiración. No. Así como te digo, bueno, sí, era mi aspiración ser profesor titular, la cosa académica, sí, pero no, la Corte Suprema no. No, incluso me sorprendió totalmente, ¿no? Como que me descolocó, porque no tengo la imagen del juez de peluca que tampoco me había preocupado de cultivarla, porque no era ese el deseo, ni era esa la aspiración. Fue una gran sorpresa. El primer sorprendido fui yo, creo, ¿no? Cuando siento que la función me puede afectar y que mirándome al espejo veo a otro, no, guarda que ahí no. Ahí salgo huyendo, despavorido. Y eso, bueno, es un riesgo. No es que ahora me mire al espejo y vea a otro, pero creo que ya es prudente evitar correr ese riesgo. Eso es un maracatú. Es el uniforme del carnaval del guerrero. Y el día que renuncie voy a ir a la corte con eso.